¿Cómo están, queridos muchachones? ¿Cómo les va? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. En nuestro encuentro de hoy vamos a hablar de 3 letras. Estas son la C, la Z y la S. Y lo primero que diremos es que en la mayor parte del territorio español existe una diferencia en la pronunciación de la C y la Z por un lado y la pronunciación de la letra S por otro lado. Vamos a ver. En la pronunciación de la C y la Z se hace un sonido interdental, es decir, se coloca la lengua entre los dientes. Por ejemplo, cebolla, cigüeña, zanahoria, zurdo. En cuanto a la letra S, esta tiene un sonido sibilante. Por ejemplo, semilla, salsa. En Hispanoamérica y parte del sur de España, las letras C, Z y S tienen un sonido similar a la letra S. Este fenómeno lingüístico se conoce como ceseo. Es decir, la C, la Z y la S se pronuncian igual. Ceseo. Vamos a pronunciar estos mismos ejemplos anteriores con ceseo. Cebolla, cigüeña, zanahoria, zurdo. Voy a pronunciar estas palabras nuevamente, pero usando primero el sonido interdental y luego el ceseo. Va. Cebolla, cebolla. Cigüeña, cigüeña. Zanahoria, zanahoria. Zurdo, zurdo. Ahora bien, ¿por qué esta diferencia de pronunciación entre España y entre Hispanoamérica? ¿Por qué? La respuesta nos viene de mano de la historia. La explicación más aceptada por los expertos dice que en la época de la colonización, la mayoría de los colonizadores llegaban a América en barcos provenientes del sur de España, en zonas de Sevilla y otras zonas de Andalucía. Y en esas zonas precisamente se pronuncia la C y la Z de manera similar a la S, es decir, con ceseo. Además, allí en Sevilla estaba el principal puerto de embarque hacia América, el puerto de Indias. De manera pues que por toda América se difundió justamente esta pronunciación, el ceseo. Ahora, ¿cuál de las dos pronunciaciones es correcta? Las dos. Las dos pronunciaciones son correctas porque el sonido interdental es lo que hacen los hablantes de la mayor parte de España y el ceseo es lo que hacemos los hablantes de toda Hispanoamérica y algunas partes de España. Por lo tanto, ambas son formas de pronunciación. Es un mismo idioma, pero dos pronunciaciones diferentes. Ahora, muchachón, tú puedes escoger cuál de las dos pronunciaciones te resulta más fácil, más cómoda o simplemente más chévere, porque ninguna de las dos es incorrecta. Bueno, muchachones, ahora vamos a ver la pronunciación de estas 3 letras con las vocales. Pero antes quiero pedirte el favorcito que si aún no te has suscrito a este canal, porfis lo hagas y me des una manito, compartas con todo el mundo y por supuesto le des a la campanita para que no te pierdas nada. Eso me haría muy feliz.
Ahora sí, vamos a ver estas letras con las vocales. Vamos a empezar con la C. Con la C acompañada de la A, de la O y de la U tiene un sonido fuerte como la letra K. Es decir, K, Ko, Ku. ¿Y qué pasa con las letras E, I? Bueno, con estas dos letras tiene un sonido un poco más suave, que se diferencia porque en la mayor parte de España, como ya lo hemos dicho, tiene un sonido interdental, muy parecido al sonido TH del idioma inglés. Es decir, C, sí. Y en Hispanoamérica y algunas zonas del sur de España lo pronunciamos con ceseo. Es decir, C, sí. Aquí, C, sí. Aquí, C, sí. Vamos a ver los ejemplos. Con A, caballo. Con O, conejo. Con U, cubierto. Y con la C y la I, vamos a ver, con E, dulce. Y con I, cilantro. Ahora vamos a ver la letra Z. La letra Z con A, con O y con U suena de esta manera. Sa, so, su. ¿Y qué pasa con las letras E, I? Pues la Z combinada con la letra E y combinada con la letra U realmente tienen un sonido muy poco común en español. Es decir, casi no hay palabras con esas combinaciones. Z-E, Z-I. Y las pocas palabras que existen son préstamos lingüísticos. Ya lo vamos a ver. Con la A, cabeza. Con la O, abrazo. Con la U, azúcar. Y estas combinaciones poco comunes tenemos aquí con la E, el nombre Ezequiel, que es un nombre que nos viene del hebreo. Y con la I tenemos, por ejemplo, zigzag, que es una palabra alemana. Vamos ahora con la letra S, que me parece que es la más fácil de todas porque se pronuncia igual en todos lados. Entonces, con la A, sa. Con la E, se. Con la I, si. Con la O, so. Y con la U, su. Sa, se, si, so, su. Veamos los ejemplos. Con la A, sabroso. Con la E, seco. Con la I, símbolo. Con la O, sombrero. Y con la U, subir. Bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. De verdad ha sido un gusto y nosotros nos estaremos viendo la próxima semana. Así que, hasta la vista.